Hola, soy Julio C. Páez y les doy la bienvenida a las palabras clave. La lectura como creación en el sentido sartreano y la lectura como placer en el sentido borgiano. En este capítulo 14 vamos a hablar de un autor argentino del siglo XX que es nada más ni nada menos que Adolfo Bioy Casares. Durante mucho tiempo tuvo una amistad con Jorge Luis Borges, que es muy conocido, y puede decirse que la obra de Bioy fue eclipsada por la proximidad que tenía respecto de Borges y demoró un tiempo en ser reconocido por sus méritos propios. Adolfo Bioy Casares había nacido en Buenos Aires en 1914 y falleció en la misma ciudad de Buenos Aires en 1999. Pertenecía a una familia integrante de la burguesía terrateniente, propietarios de campos en la provincia de Buenos Aires, y toda su vida, digamos, transcurrió en ese ámbito social. De hecho, se casó con Silvina Ocampo, hermana de Victoria Ocampo, que fue durante mucho tiempo como la líder cultural de los sectores dominantes en Argentina, fundadora de la mítica revista Sur, y por lo que dice el mismo Bioy, bastante tiránica, ¿no? Y también Borges, obviamente. Bueno, Bioy, si bien sus padres querían que siguiera una carrera de derecho, durante un tiempo se dedicó a administrar los campos familiares. No se recibió de abogado, fue un fracaso como administrador de los campos, o sea que tuvo la oportunidad económica y los recursos para dedicarse plenamente a la literatura. Al mismo tiempo, viajar, hacer deportes, seducir mujeres. Digamos que Bioy fue en su juventud lo que antes se conocía como un dandy, un bon vivant, ¿sí? Pero que encontró en la literatura una vocación real a la que se dedicó con disciplina y con sencillez, digamos. Y reivindicó una idea que por ahí en la época, en las mediados de la década del siglo XX, perdón, no del 20, era una idea que estaba en discusión, era qué tenía que hacer si, digamos, el surgimiento de las vanguardias hizo aparecer una discusión sobre qué tenía que ser contado, de qué forma tenía que ser contado y demás, y Bioy adoptó una posición que va a enunciar en un reportaje que le hizo Mempo Giardinelli para la revista Puro Cuento en 1989, perdón. Y esto es lo que decía Bioy respecto a la narrativa. Nosotros nos sentíamos abanderados del argumento, personas que querían recordarle a los escritores, a los narradores, por lo menos, que hay que narrar siempre una historia. Recordarles que el cuento y la novela son géneros eternos porque a la humanidad le gusta que le cuenten historias. Están esperando eso, que les contemos historias. Yo creo pertenecer a la familia de esos muchachos del Cairo que entraban en los cafés y contaban a los parroquianos por unas monedas las historias que hoy son conocidas como las 1001 noches. ¿Sí? Bioy escribió, como dije antes, con disciplina y siguiendo este principio estético. Tiene varias novelas publicadas, como la que fue reconocida como por una encuesta allá por los años 80 como una de las mejores 5 novelas del siglo XX en la Argentina, que es El sueño de los héroes. También publicó una novela muy divertida, que es Dormir al Sol. Una novela que por ahí es fallida, que es El diario de la guerra del cerdo. Y otras novelas como La aventura de un fotógrafo en La Plata, que lo tenía por acá, que acá está, o Un campeón desparejo. O sea, toda su vida, empezó a escribir muy tempranamente, o puede decirse que toda su vida fue dedicada a la literatura. Y que en cada uno de sus textos, ya fueran novelas o cuentos, intentó seguir este precepto que leí recién, que es la declaración que le hizo en el reportaje que le hizo Mempo Giardinelli en 1989. Esa idea de contar una historia, esa idea de que la trama es importante y es una muestra del respeto y hacia el lector. O sea, hay que contar historias. Ahora bien,
Nosotros no vamos a hablar de las novelas, si bien vamos a hacer una referencia a El sueño de los héroes, vamos a hablar fundamentalmente de los cuentos de Bioy. Los cuentos de Bioy, que es muy difícil caracterizar como cuentos realistas o fantásticos, o sea que la idea de lo fantástico está tan bien lograda en sus narrativas que a veces uno empieza a creer que lo fantástico es apenas un elemento en la narrativa o la excusa para contar una historia. Otros son directamente, digamos, esos, digamos, respecto a sus cuentos realistas. Después tiene cuentos que son propiamente fantásticos. Lo que es llamativo en varios de los personajes masculinos que aparecen en la narrativa de Bioy, como por ejemplo en el héroe de El sueño de los héroes, es que el personaje masculino persigue un momento donde él se autopercibió como valiente, por ejemplo, la idea del valor, o como aventurero. Y toda su vida busca eso que entrevió en sueños, busca recuperarlo. Y arruina el resto de su vida buscando eso. O sea que el personaje queda, digamos, bastante patético. Es más, en el sueño de los héroes, la persona, digamos, que mejor situada y que mejor aprecia la situación es precisamente una mujer. O sea, que ve lo absurdo de la pretensión de, bueno, ante el valor preferís sacrificar todo lo que estás construyendo por esa idea mítica que tenés vos en tus órdenes de valores o en tu orden de valores, que lo más preciado es ser valiente, ¿no? Algo de eso aparece también en algunos textos de Borges, donde aparecen los malevos, los compadritos y demás. Y mucho, por ahí no de la misma forma, pero en otros cuentos, como por ejemplo La forma del mundo, también aparece esa idea de alguien que vive algo maravilloso, pero en el caso contrario, que decide rechazar lo maravilloso para volver a la cotidianidad, que pasa por ejemplo en La forma del mundo, que es un gran cuento de Bioy. Y también aparece en otro muy buen cuento, que es El amor perdido por desidia, por ineficacia, por torpeza, que aparece en El lado de la sombra. Y cómo el protagonista en realidad busca volver, busca al instante en que vivió ese amor, busca recuperar ese amor aún más allá de la muerte, ¿sí? O sea, es la idea de lo maravilloso ocurre y cuando no estamos atentos lo perdemos. Y después tenemos que o resignarnos a una vida ordinaria y aburrida, o intentar volver a ese momento en que ha ocurrido lo maravilloso. Hay un atisbo de romanticismo en Bioy, por ejemplo, en el cuento este que acabo de citar, que es El lado de la sombra. Y también en La forma del mundo, ¿sí? Bueno, y lo que tiene Bioy es que su prosa es tan tersa y funciona de tal forma que uno sutilmente nos mete en la historia por más que tenga elementos fantásticos, ¿sí? Esto lo hacen varios de los cuentos, pero hacen la novela Dormir al Sol, donde si uno cuenta la trama va a parecer absurda, pero leyéndola uno entra en ese mundo de maravilla excepcional, donde la cotidianidad se rompe, sin darse cuenta. Y después ya está inmiscuido en esa trama y bueno, hay que ver cómo se desarrolla y cómo concluye la historia. O sea que no solamente Bioy era hábil en la construcción de tramas, sino que tenía una gran habilidad que le había implicado un gran esfuerzo en la redacción para lograr esa prosa sutil que conduce hacia lo maravilloso, ¿sí? Hay otro cuento, inclusive, que uno puede decir que es un cuento realista, que es un cuento policial, creo que es uno de los mejores cuentos policiales que se han escrito en la Argentina, que se llama Cavar un pozo, ¿sí? Como una pareja con una vida anodina, rutinaria, con un posible fracaso económico, se transforman en criminales, ¿sí?
pero está narrado de una forma tan hábil en tercera persona, que el narrador no emite juicios, ¿sí? Va contando la planificación del crimen, lo que implica la relación costo-beneficio, o sea, como una persona común, una pareja común, de pronto se pueden transformar en asesinos, y en asesinos con premeditación, ¿sí? O sea, el gran mérito de Bioy, repito, no es solamente la trama de lo que cuenta, sino la forma en que cuenta para que el lector quede comprometido con los personajes que participan de la acción. Esto es maravilloso, creo que es el mayor mérito de Bioy, o uno de sus grandes méritos, ¿sí? Después hay un cuento donde la idea, y ahí aparece otro concepto que después, que es el mal, no, es banal, es casi, digamos, aparece, se encarnan los personajes que cometen un delito, pero sin demasiados, digamos, problemas de culpa, de remordimiento y demás. Simplemente ocurre, ¿sí? Esa idea de la banalidad del mal. Y otra idea que me parece muy atractiva está en el cuento El calamar opta por su tinta, que ya está bueno desde el título, que es algo excepcional ocurre en un pueblo de provincia, que también conocía Bioy, porque sus padres eran propietarios de estancias en la provincia de Buenos Aires. Pasa algo excepcional en ese pueblo, y los habitantes del pueblo saben que hay algo excepcional e intentan preservarlo. Pero cuando se complica demasiado preservar eso maravilloso que ocurre en el pueblo, o se aburren de mantener eso que es completamente original, fuera del orden común de las cosas, lo abandonan y lo excepcional desaparece. Una idea muy, muy profunda, digamos, decir, bueno, por ahí que es bastante, da un lugar de pesimismo, de escepticismo. Bueno, lo maravilloso no puede sostenerse, ocurre una vez y se va a extinguir, ¿sí? O sea, hay muchas ideas que no solamente es que la trama es por la resolución argumentativa y bueno, concluye en un final como debe serlo, sino que deja interrogantes planteados. Eso es lo interesante de toda buena literatura, y cómo Bioy participa de la buena literatura, eso también es atractivo en toda su narrativa. Algunas veces con mayor éxito, otras veces con un éxito relativo, como le ocurre a todo escritor, ¿sí? Yo diría entonces que para empezar a leer a Bioy, empecemos leyendo sus cuentos, y vamos a cumplir con el precepto que guía esta serie de videos, que es la lectura como creación, pero también la lectura como placer. Y vamos a estar recreando la obra de uno de los mejores escritores argentinos del siglo XX. Así que lean los cuentos de Bioy, pueden empezar por Una muñeca rusa, El lado de la sombra, por El héroe de las mujeres, que también ridiculiza el machismo. El héroe de las mujeres es un gran cuento. Así que bueno, buena suerte, o al revés, buena lectura, buena suerte, y hasta la próxima.